Foro, el valor del conocimiento. Hola, soy Laura Holguín y esto es Foro Académico. Bienvenidos. En esta oportunidad analizaremos una providencia de unificación, la sentencia del 28 de agosto de 2014, en la cual el Consejo de Estado hizo una tarea bastante imperiosa que consistió en determinar los topes indemnizatorios de los daños inmateriales. Comencemos por hablar sobre cuáles fueron esos perjuicios que se pronunció en esa sentencia de unificación. El primero, el perjuicio moral; el segundo, el daño fisiológico a la salud o también conocido como daño biológico; el tercero, la afectación o daño a los bienes convencionales y constitucionales; y finalmente la aplicación del daño moral a la privación injusta de la libertad, una especie dentro de la responsabilidad del Estado, pues una labor bastante importante y un conocimiento que deberán tener aquellos que se ocupan en el litigio y aquellos que ejercen la función jurisdiccional en nuestro país. Empecemos nuestra explicación. El daño moral es aquel perjuicio que es de afectación interna para la víctima directa cuando ésta continúa con vida o para sus víctimas indirectas, que se produce por la producción o la alteración de las condiciones de existencia que genera un desasosiego, una tristeza, un padecimiento interno que pasaremos a liquidarlo pues de la siguiente manera. Así las cosas, entonces el Consejo de Estado nos indica lo siguiente. En el nivel número 1 encontramos las relaciones afectivas, conyugales y paternofiliales en un porcentaje del 100%, una equivalencia en salarios mínimos de 100. En el nivel 2 encontramos la relación afectiva del segundo grado de consanguinidad o civil. Acá, al modo de ejemplo, podríamos hablar de abuelos, hermanos y nietos en un porcentaje del 50% y en una equivalencia en salarios mínimos del 50% igualmente. En el nivel 3 encontramos una relación afectiva del tercer grado de consanguinidad o civil para un porcentaje del 35% y una equivalencia en salarios mínimos de 35%. En el nivel 4 encontramos una relación afectiva del cuarto grado de consanguinidad. Acá podemos encontrar los primos, por ejemplo, un porcentaje del 25% y una equivalencia en salarios mínimos de 25%. Y finalmente, y un nivel que es bastante beneficioso, pues aquellas personas que aún no teniendo una relación familiar, pues sí tienen una relación afectiva y que se consideran terceros damnificados en un porcentaje del 15% y una equivalencia en salarios mínimos del 15%. Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de si es compañera o compañero permanente. Para los niveles 3, 4 y 5, pues se requerirá la prueba de esa afectividad que se tiene pues, con la víctima directa. Ahora hablemos del daño moral en relación con las lesiones. Pues acá el juez lo que hará es realizar una indemnización teniendo en cuenta la gravedad o lesividad de la lesión que se presente en la víctima directa. Tenemos entonces que la liquidación en este caso pues también está dada por niveles y según la gravedad de la lesión. Comencemos por hablar del primer nivel. En este primer nivel, ya lo dijimos, estará pues la víctima directa, sus relaciones afectivas, conyugales y paterno-filiales, y la gravedad de la lesión cuando sea igual o superior al 50%, a este primer nivel le corresponderán 100 salarios mínimos. Al segundo nivel, 50 salarios mínimos, al tercer nivel, 35 salarios mínimos, al cuarto nivel, 25 salarios mínimos y al quinto y último nivel, 15 salarios mínimos. Pero ¿qué pasa si la gravedad de la lesión es igual o superior al 40% e inferior al 50%? Entonces al nivel primero le corresponderán 80 salarios mínimos, al nivel segundo se podrá solicitar 40 salarios mínimos, el nivel tercero, recuerden acá los tíos, 28 salarios mínimos, en el cuarto, ejemplo de los primos, 20 salarios mínimos y en el nivel quinto, pues personas allegadas que no sean familiares, 12 salarios mínimos. Cuando la gravedad de la lesión es igual o superior al 30% e inferior al 40%, pues el primer nivel podrá solicitar 60 salarios mínimos. El segundo nivel, por su parte, podrá solicitar 30 salarios mínimos, el tercer nivel, 21 salarios mínimos, el cuarto nivel, 15 salarios mínimos y el quinto nivel, 9 salarios mínimos. Pero si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%, entonces el nivel primero podrá solicitar 40 salarios mínimos, el segundo 20 salarios mínimos, el tercero 14 salarios mínimos, el cuarto 10 salarios mínimos y el quinto 6 salarios mínimos.
Si entonces la gravedad de la lesión es igual o superior al 10% e inferior al 20%, el nivel 1 podrá solicitar 20 salarios mínimos, el 2, 10 salarios mínimos, el nivel 3, 7 salarios mínimos, el nivel 4, 5 salarios mínimos y finalmente el nivel 5, 3 salarios mínimos. Y finalmente, para mirar la gravedad de la lesión encontramos cuando esta es igual o superior al 1% e inferior al 10%. El nivel 1 podrá solicitar 10 salarios mínimos, el nivel 2 podrá solicitar 5 salarios mínimos, el nivel 3 podrá solicitar 3.5 salarios mínimos y el nivel 4 podrá solicitar 2.5 y finalmente el nivel 5 podrá solicitar 1.5, de tal manera que se mirarán las condiciones en que se encuentra el lesionado y la gravedad de la lesión para poder entrar a determinar cuál será el perjuicio inmaterial por este rubro que podrá solicitar a su misma vez la víctima directa y también las víctimas indirectas. Pasemos a mirar qué ocurre con la privación injusta de la libertad. Recuerden ustedes que esto es una especie dentro de la responsabilidad del Estado juez que consiste en que una persona es privada de su libertad al interior de un proceso judicial y después es absuelta de todos los cargos que a este se le imputan porque es desvinculada de dicho proceso. Observemos entonces cómo procede la liquidación cuando se trata de privación injusta de la libertad. Así las cosas, tenemos que esta regla está dada para liquidar el perjuicio moral teniendo en cuenta el término de la privación injusta en meses. Si tenemos que la privación es superior a 18 meses, en el nivel 1 podrán solicitar 100 salarios mínimos. Si es superior a 18 meses, en el nivel 2 son 50. Si es superior a 18 meses, el nivel 3 podrá solicitar 35. Y si es superior a 18 meses, el cuarto podrá solicitar 25 y a su vez el quinto podrá solicitar 15. Si le es superior a 12%, a 12 meses e inferior a 18 meses, pues la víctima directa, su cónyuge o compañero permanente y parientes en primer grado de consanguinidad podrán solicitar 90 salarios mínimos. Los parientes en segundo grado, 45 salarios mínimos, en tercer grado, 31.5 salarios mínimos, en cuarto, 22.5 y en quinto, que vienen a ser los terceros, 13.5. Si es superior al 9% e inferior a 12%, entonces la víctima directa podrá solicitar el 80% en salarios mínimos, el 40% si es el nivel segundo, el tercero 28 salarios mínimos, el cuarto 20 salarios mínimos y el quinto 12 salarios mínimos. Si la previsión injusta es superior a 6 e inferior a 9 meses, pues el nivel 1 podrá solicitar 70 salarios mínimos, el 2 35 salarios mínimos, el 3 24.5 salarios mínimos, el cuarto 17.5 y el quinto 10.5 salarios. Si la privación injusta es superior a 3 meses e inferior a 6, pues el primer nivel podrá solicitar 50 salarios, el segundo 25 salarios, el tercero 17.5 salarios, el cuarto 12.5 salarios y los terceros 7.5. Si es superior a 1 e inferior a 3 meses, pues la víctima directa, cónyuge, compañero permanente y parientes en primer grado de consanguinidad podrán solicitar 35 salarios mínimos. Segundo nivel 17.5, tercer nivel 12.25, nivel cuarto 8.75 y nivel quinto 5.25. Finalmente, en relación con la privación injusta de la libertad, si esta tiene un término igual e inferior a 1 o inferior a 1, pues la víctima directa, cónyuge, compañero permanente y parientes en primer grado de consanguinidad podrán solicitar el pago de 15 salarios mínimos, el segundo nivel 7.5 salarios mínimos, el tercer nivel 5.25 salarios mínimos, el cuarto nivel 3.75 y el quinto nivel 2.25. Observadas estas precisiones con respecto al daño moral, pues debemos decir que existe una excepción cuando alguno de estos proceden los eventos que observamos, y es que de manera excepcional podrá solicitarse, además de lo que vimos, una suma equivalente al triple de cada una de las que observamos según el grado de consanguinidad. Pues cuando se observe que efectivamente esa víctima directa padeció un dolor de tal magnitud que dará lugar a que la violación a los derechos humanos y fundamentales se vean más que ostensibles. Entonces, en estos eventos podrá solicitarse el triple de los valores que acabamos de estudiar en cada una de las categorías. Continuemos entonces en relación con la liquidación
de lo que podemos observar como daños a bienes convencionales y constitucionales. Estos se liquidan de la siguiente manera. Pasemos a estudiar cada una de las categorías. En un primer momento debemos decir que los daños a bienes constitucionales y convencionales pues se reconocen aún de oficio, lo que quiere decir que la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencionales y constitucionales pueden ser amparados por el juez. ¿Cómo pueden ser amparados? Pues mediante el uso de medidas reparatorias que no sean de carácter económico, medidas satisfactorias, por ejemplo, justicia restaurativa. Pero a su misma vez también se contempla la posibilidad de que si la víctima no quedó debidamente indemnizada de forma integral con esas medidas de satisfacción, pues el juez pueda usar la liquidación de montos en salarios mínimos, que en ningún caso podrá exceder de 100 salarios mínimos y que solo es para la víctima directa, pues cuando con las medidas de satisfacción no se logre la indemnización integral que se pretende. Observemos entonces cómo se liquida en cada uno de estos casos y prácticamente podríamos decir que es solamente un evento, y es que hay una reparación no pecuniaria que deberá obedecer a los hechos probados y a la oportunidad y pertinencia de los mismos. Se pueden ordenar pues estas medidas reparatorias. Y finalmente terminemos por indicar cómo procede la liquidación del daño a la salud, ese daño que es conocido como un daño biológico, un daño fisiológico, un daño derivado de una lesión corporal. Empecemos por explicar. Con respecto al daño de la salud, pues miremos las categorías que el Consejo de Estado señala en esta sentencia. La primera de ellas es que la gravedad, obviamente, de la lesión y en relación con la víctima directa, lo que quiere decir entonces que la víctima directa pues será la única que podrá solicitar este rubro. Si ya la víctima pues muere, no estaríamos hablando de un daño a la salud, sino que pasaríamos al rubro de un perjuicio moral por muerte de la víctima. Entonces miremos cómo está dado. Primero está la gravedad y segundo está lo que podrá solicitar la víctima directa. La gravedad de la lesión, cuando es igual o superior al 50%, la víctima directa podrá solicitar 100 salarios mínimos. Cuando es igual o superior al 40% e inferior al 50%, la víctima directa podrá solicitar 80 salarios mínimos. Cuando sea igual a superior al 30% e inferior al 40%, la víctima podrá solicitar 60 salarios mínimos. Cuando sea igual o superior al 20% e inferior al 30%, la gravedad de la lesión, pues la víctima podrá solicitar 40 salarios mínimos. Cuando es igual o superior al 10%, inferior al 20%, la víctima directa podrá solicitar en este caso 20 salarios mínimos. Y cuando es igual o superior al 1%, inferior al 10%, pues la víctima deberá o podrá solicitar 10 salarios mínimos. Para mirar esta clase de perjuicio, pues el juez va a tener en cuenta algunas situaciones. La primera de ellas es si existió una pérdida anatómica, una pérdida funcional, una pérdida de un miembro, si a la persona se le dificulta o se encuentra impedida para realizar sus actividades rutinarias, sus actividades placenteras, si requiere un esfuerzo mayor para realizar cada una de esas actividades. ¿Qué sucede con la parte social de esa persona, con su parte profesional? Es decir, este es un perjuicio del cual una lesión puede derivar en otros aspectos, como por ejemplo la dificultad que una persona tenga de realizar una actividad que era rutinaria y que ahora por ese impedimento físico, esa lesión corporal, pues le va a quedar mucho más complejo realizarla. Es importante acá realizar una precisión con respecto al daño o perjuicio fisiológico o biológico, que consiste en que, si bien lo vimos, pues solamente se puede solicitar el 100%, en este caso 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero hay una gran excepción, y es que el monto total de esta indemnización pues no pueda superar el equivalente a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la víctima se encuentre en una lesión corporal que genera situaciones extremas de desempeño, puede ser fisiológico o un desempeño de sus actividades normales, placenteras, rutinarias. Lo importante para decir en este fórum académico es que la indemnización por cada uno de los rubros que acabamos de estudiar debe ser una indemnización integral. Y hay algo bien importante, observen ustedes que la violación o la afectación a bienes convencionales y constitucionales genera un activismo judicial
en el tema de probatorio y adicionalmente porque creaba la posibilidad de que el juez de oficio ordene medidas de satisfacción para que la víctima pueda, según los hechos probados, pues obtener una especie de medida de reparación, y a su misma vez permite que el juez pues también en algún momento pueda hacer uso de los mecanismos pecuniarios de las sumas de dinero, no más de 100 salarios mínimos, pues para satisfacer a la víctima cuando se trata de la violación de esta clase de derechos convencionales. Y algo para terminar, recuerden que no puede haber una indemnización doblemente, lo que quiere decir que cada rubro deberá respetarse de acuerdo a las condiciones de afinidad y consanguinidad que tenga cada una de las personas que están legitimadas para ser parte de ese proceso de reparación directa. Hasta pronto. Foro, el valor del conocimiento.